¿Sientes que no encajas en tu entorno? ¿Te parece que no encajas en este planeta? Quédate porque este vídeo es para ti. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. En este vídeo vamos a hablar de semillas estelares, un tema muy interesante y controvertido a la vez. Y sobre todo te voy a contar por qué puede ser una potente herramienta de sanación, como he podido comprobar en mí misma y en muchas otras personas. Vamos a empezar explicando qué son las semillas estelares. Según las teorías más conocidas, las semillas estelares son almas que vienen de otro lugar del universo y encarnan en la Tierra con una misión especial para contribuir a la evolución del planeta. Las características específicas dependen mucho del lugar del que procede el alma. Sin embargo, los rasgos más comunes son que se trata de almas muy desarrolladas y suelen tener habilidades y dones especiales como poderes psíquicos, por ejemplo telepatía, mediumnidad, capacidad de ver el futuro, visión remota, también un elevado nivel de sensibilidad y empatía o una fuerte conexión energética y emocional con los demás y la naturaleza. Esto hace que tengan una visión muy profunda de la vida, como si sintieran que tienen un propósito muy elevado. Un rasgo muy importante que suele ser lo que empuja a muchas de estas almas a emprender un camino de crecimiento espiritual es la sensación de no pertenencia. A menudo las semillas estelares sienten que no encajan en la sociedad y en la cultura terrestre. Por eso pueden experimentar una sensación de nostalgia hacia un lugar que puedan llamar hogar. Son las almas que muchas veces se identifican como almas viejas, esas almas que han tenido muchas encarnaciones y llevan dentro una sabiduría y un sentido de propósito muy grande. No se sabe muy bien de dónde viene la expresión semilla estelar. Sin embargo, se ha popularizado mucho en las últimas décadas gracias a la cultura de la nueva era. Y es precisamente esto lo que lo hace un tema muy controvertido, porque entre las personas que se dedican a la espiritualidad, todo lo que se etiquete como nueva era o New Age se considera una tomadura de pelo. A muchas personas la idea de que exista algo más grande que no se pueda explicar con la mente racional les parece simplemente fantástico. Son capaces de ver conexiones muy profundas entre las cosas y es muy probable que a este tipo de personas le resuene mucho la idea de que su alma o la de alguien que conocen y admiran tengan un origen especial sin que esto suponga un problema. Evidentemente, a personas más lógicas y racionales les costará más aceptar este planteamiento. Empezarán diciéndote que esto es imposible por el simple hecho de que no hay ninguna prueba científica de vida inteligente fuera de la Tierra, que por eso no tiene ningún sentido hacer descripciones físicas y psicológicas de estos seres. Es pura fantasía. Me incluyo, yo también pensaba lo mismo, tengo que reconocerlo. Mencionarán los efectos de la sugestión y los trastornos psiquiátricos para explicar por qué personas convencidas de ser semillas estelares que han recibido mensajes de otras realidades. En fin, que o estamos locos o nos estamos dejando engañar. Se podría pensar que las personas que entienden de espiritualidad, en cambio, aceptan este concepto con más facilidad. Pues no. Mucha gente que se dedica a la espiritualidad también considera el concepto de las semillas estelares como algo extremadamente superficial asociado a la nueva era. Creen que la información que se recibe sobre estas almas, normalmente por canalización a través de los registros akáshicos, no es fiable, que esconde engaños y manipulación, además de fomentar el ego espiritual. Hablamos de ego espiritual cuando una persona ha realizado un determinado camino de crecimiento espiritual y por eso se siente superior a los demás, sin darse cuenta de que al hacer eso su evolución es solo aparente. Desde mi punto de vista, muchas de estas personas que rechazan determinados temas simplemente porque no son los que ellos han estudiado y que consideran válidos, para mí también tienen mucho ego espiritual y también tendrían que trabajar en él, pero bueno, este es otro tema. Desde un punto de vista espiritual no es importante si algo es real o no para que funcione, porque no es algo que se pueda medir con las herramientas de la ciencia como la conocemos hoy en día. La teoría de las semillas estelares es muy válida para conocernos profundamente y empezar un camino de crecimiento interior. Y vamos a ver por qué. Si todo esto que hemos dicho hasta ahora te ha resonado o simplemente sientes que te cuesta adaptarte al mundo hasta el punto de ver la vida como una carga, es muy probable que te sea útil conocerte desde un punto de vista distinto. Todo lo que somos, nuestras creencias y vivencias están grabados en nuestro subconsciente. Aunque nuestra mente consciente no sea capaz de ver muchas de estas cosas, sigue interpretando la realidad según lo que hay en el subconsciente. Toda la información que está ahí se expresa de muchas maneras: comportamientos automáticos, juicios, intuiciones, sueños.
Entonces, cuando algo nos resuena es porque nuestro subconsciente nos está mandando un mensaje. No nos dice qué significa exactamente, pero sí nos indica que es algo que hay que tener en cuenta. La interpretación se hace con la mente consciente. La mente consciente puede encontrar miles de explicaciones, desde las soluciones científicas más convencionales que pasan por las neurociencias, la psicología, la psiquiatría, hasta la astrología, el tarot y la numerología. Realmente todo es válido. Si mantenemos la mente y el corazón abiertos, veremos que todas estas herramientas nos darán la misma respuesta con lenguajes distintos. Pues la teoría de las semillas estelares es uno de estos lenguajes. Utiliza símbolos para descodificar las historias que cuenta nuestro subconsciente. Dicho esto, está claro que no es importante si crees o no en los extraterrestres, en las vidas pasadas. La información que recibirás será la que te mande tu alma para entenderte mejor y ofrecerte sugerencias para cultivar tus talentos y tu propósito de vida. Y lo más importante, te ayudará a conectar con la Tierra y a sentirte a gusto con tu vida en este planeta. Si has llegado hasta aquí, muy probablemente tendrás mucha curiosidad por saber qué tipos de semillas estelares existen. A través de conexiones telepáticas que normalmente llamamos canalizaciones y registros akáshicos, se han identificado decenas de posibles orígenes estelares para las almas. Vamos a dar algunas pinceladas sobre las razas más comunes. Los más comunes son los pleiadianos y los arturianos, que colaboran en la evolución de la Tierra y suelen tener habilidades psíquicas muy desarrolladas. Luego están los inteligentes y guerreros de Sirio, dotados de mucha intuición, y las lógicas y racionales semillas estelares de Orión, con un talento innato para las disciplinas científicas. Entre ellos destacan las semillas de Mintaka, una estrella del cinturón de Orión que aman mucho el agua, lo que de forma inconsciente les recuerda a su planeta perdido. Otra procedencia álmica muy común es Andrómeda, cuyos seres son muy leales y sensibles y aman la libertad. Y luego están Marte, Venus, pero también lugares menos conocidos como Nihal, que suele ser el lugar de origen de niños con dones muy especiales, conocidos como niños índigos, destinados a cambiar el planeta. Todos estos suelen ser seres muy positivos, buenos según los estándares humanos, pero hay una raza que suele ser considerada como negativa, que son los habitantes de Draco. Se trata de un tipo de reptilianos con polaridad negativa, sin embargo, forman parte de lo que se conoce como Confederación Intergaláctica, junto con razas consideradas positivas. Ya sé que todo esto suena a teoría conspirativa, pero si muchas personas han recibido el mismo mensaje, es importante dedicarle unas palabras para que podamos entender mejor de qué estamos hablando. La Confederación Intergaláctica se describe como una coalición de seres extraterrestres avanzados que tienen el propósito de supervisar y guiar el desarrollo espiritual y evolutivo del universo. Un aspecto muy interesante de la Confederación Intergaláctica es que va más allá de los conceptos humanos de bien y mal. Lo importante es la evolución del universo, que en muchos casos tiene que pasar por el reconocimiento de polaridades opuestas. Se puede ver la luz solo si se conoce la sombra. Es por eso que los seres que forman parte de la Confederación Intergaláctica pueden ser tanto de polaridad positiva como los pleiadianos, como de polaridad negativa como los dracos. Este aspecto es especialmente importante si queremos utilizar la teoría de las semillas estelares como herramienta de exploración personal, ya que da la misma dignidad tanto a la luz como a la sombra. Por ejemplo, me ha pasado que con algunos consultantes he detectado en ellos energía Draco. Sin embargo, son personas que están en un camino de luz y de conocimiento interior, desarrollo interior muy profundo. Esto se puede interpretar como que su subconsciente les está mostrando que dominan o puede dominar su sombra. Y ser conscientes de esto, con el resto de detalles que te da la canalización, es realmente muy sanador. Porque durante una canalización, lo que escuchas, las palabras que recibes, te resuenan profundamente. Te tocan de una manera muy, muy, muy profunda. Y si tu mente se rinde y aceptas el proceso tal y como es, puede ser muy, muy sanador. Seguro que ahora estarás pensando, vale, sí, todo esto que has dicho está muy bien, pero ¿cómo sé si yo soy una semilla estelar? Muy sencillo, si sientes que lo eres, es que lo eres. No hay más misterio. Sin embargo, si deseas recibir más detalles y sabes meditar, o mejor aún, sabes conectarte con tus registros akáshicos, puedes preguntar a tus guías espirituales. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a mirar el vídeo anterior en el que hablamos de cómo hacer eso. Puedes recibir el mensaje de muchas maneras, con imágenes, sonidos, conocimiento telepático, etc. No te preocupes si no te dan un nombre preciso de un lugar al principio, realmente esto no es lo importante. Céntrate más bien en la sensación que te llega, sea cual sea. Si abres tu corazón y abandonas la mente, será la correcta.
Puedes ayudarte también con herramientas externas si sabes usarlas, como el péndulo o los oráculos. De hecho, existe un oráculo muy popular que se llama Semilla Estelar, creado por una canalizadora americana muy enfocada en el crecimiento personal. También puedes pedir soñarlo antes de ir a dormir, ya que cuando dormimos conectamos profundamente con nuestro subconsciente. Yo misma lo he probado en varias ocasiones y te aseguro que la información que te llega es impresionante. Pero, ¿qué hacemos si somos muy mentales y nos cuesta meditar y conectar con los mundos sutiles? Podemos recurrir a un terapeuta o un lector de registros akáshicos experto en este tema, que nos puede guiar dándonos mucha información no solo de nuestro lugar de origen, sino también todo el acompañamiento necesario en nuestro camino de sanación. Nos puede dar información, por ejemplo, sobre nuestras lecciones de vida, nuestras actividades en el plano astral mientras dormimos, detalles sobre nuestros chakras, nuestra misión de vida, además de consejos sobre posibles técnicas y prácticas que nos pueden ayudar en nuestro caso específico. Si eres especialmente escéptico o escéptica, muy probablemente ahora mismo estarás pensando, sí, claro, yo pago a un señor o una señora que me dicen cosas que yo no puedo comprobar y ya está. Pues no, si encuentras a la persona correcta, ya verás que no es así. No se trata de hablar con alguien que te dice cosas abstractas de ti, dándote explicaciones técnicas. Es algo que al escuchar o al leer tú sientes en tu corazón, te reconoces profundamente, hasta llorar en algunos casos. Te recuerda tu lugar perdido, la conexión con seres que vibran a la misma frecuencia que tú. Aunque no siempre haya una imagen precisa en tu mente, pero tu subconsciente te dice que ese mensaje contiene una gran verdad para ti. Si te interesa este tema y todo lo relacionado con la espiritualidad y el crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a entrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de WhatsApp, donde encontrarás a otras almas maravillosas como tú y donde recibirás información y apoyo emocional. Te dejo el enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios si has intentado averiguar tu origen estelar y cómo te ha ido. Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo.